Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 527 y 528. El Templo del Mar, parte final. Anteriormente, el fantasma logró pasar el barco en el que viajaba el grupo. Habría intentado secuestrar a Manapi, pero el submarino en el que se encontraba quedó atrapado en una corriente de resaca y lo arrastró hasta el fondo del mar. Cuando el submarino finalmente volvió a moverse, se dio cuenta de que ya estaba cerca de las cortinas. Sin embargo, no veía nada a su alrededor. Casi pensó que las coordenadas eran una broma pesada de esa mujer para dejarlo en ridículo. Lo cual, para ser justos, era cierto, pero también sufría de delirios. En fin, Phantom estaba a punto de darse por vencido y tal vez esperar allí para emboscar al grupo cuando pasaran por la zona. Mientras movía el submarino para encontrar un buen escondite, accidentalmente chocó contra el límite de la ilusión y la atravesó. Fue entonces cuando lo vio, el Templo del Mar. Apenas podía creerlo. Apenas tuvo tiempo de reír triunfalmente mientras conducía el submarino hacia adelante y prácticamente saltó de él para mirar a su alrededor. Mientras lo hacía, echó un vistazo a su submarino, sabiendo que debía moverlo. Así que simplemente lo recogió, algo que pudo hacer fácilmente gracias a su traje robótico, y lo escondió dentro. Después de eso, corrió hacia el interior del templo y encontró la habitación con la tablilla en el centro, cubierta de extraños símbolos. Para la mayoría de la gente, eran solo galimatías, pero Phantom había pasado años estudiando ese idioma, así que podía leerlo. Decía que necesitaba la canción del mar. Para lo cual, repito, estaba preparado. Él poseía algo especial, una flauta. Pero esta flauta era única. Era otro artefacto del pueblo del agua, hecha para imitar la canción de Manapi. Sí, estaba muy preparado. Con la flauta, tocó la canción del mar, haciendo que el templo cobrara vida y la puerta se abriera. Sonrió al entrar, y la entrada se cerró tras él. Mientras caminaba por el pasillo, finalmente llegó al final, y allí lo vio. La corona del mar. Apenas podía contenerse mientras corría hacia adelante y comenzaba a sacar los cristales uno por uno. Había muchísimos, pero entonces se dio cuenta de que el más grande estaba en la parte superior. Sonrió con avidez, tan absorto que no se percató de que el templo comenzaba a llenarse de agua a su alrededor. Ni siquiera lo registró. Dado que el templo ya estaba bajo el agua, supuso que era imposible que se hundiera. Fue en ese momento cuando el grupo finalmente irrumpió. Apenas podía oírlos por encima del estruendo del agua mientras sus manos agarraban el enorme cristal y lo arrancaban. Solo entonces se percató de ellos. Se giró y los provocó. Es demasiado tarde, dijo fríamente, la corona del mar es mía. Detrás de él, otro chorro de agua irrumpió por la abertura situada sobre la cúpula. Ash y Brock sacaron las Pokéballs de sus cinturones. Pikachu no iba a usar electricidad con el agua por todas partes, pero preparó cola férrea. Bee también estaba lista mientras protegían a Mai, Max y Lizbeth. Pero Jack levantó la mano, indicándoles que se detuvieran, y en este caso, tenía sentido. Si luchaban, podrían romper los cristales, y el templo dependía literalmente de ellos. Lo que no tenía sentido era que Jack avanzara y se detuviera a medio camino entre el grupo y Phantom. Decidió hablar. Phantom, detente. Este lugar está destinado a la gente del agua y a los Pokémon del mar. Devuélvelos. Phantom giró lentamente la cabeza hacia Jack y respondió simplemente, no. Entonces, sosteniendo en una mano la bolsa llena de todos los cristales que había robado y en la otra el cristal más grande, Phantom se abalanzó sobre Jack. Es mío. Pero teniendo en cuenta que Phantom era esencialmente un perdedor que nunca antes había peleado de verdad, Jack lo esquivó fácilmente, lo rodeó con el brazo, agarró la bolsa y se la arrebató de las manos a Phantom. No toques eso. Gruñó Phantom mientras se giraba y volvía a abalanzarse sobre Jack. Como Jack ahora sostenía la bolsa, no podía moverse con rapidez.
Phantom logró atraparlo, agarrándolo por el cuello y estrellándolo contra el pedestal de piedra donde antes reposaban todos los cristales. Jack intentó contraatacar, pero Phantom lo dominó y, para colmo, el agua subía aún más. Jack intentó hablar, pero Phantom lo estaba estrangulando. Sin embargo, todos los demás seguían allí, y cuando había respetado Ash la regla del anime de honrar una pelea 1 contra 1, antes de que Phantom pudiera burlarse de Jack, Ash se abalanzó sobre él con una patada voladora, estampándolo en la mejilla y enviándolo contra la barandilla. Jack cayó de rodillas, tosiendo mientras se limpiaba la boca. Gracias, y le dijo a Ash, extendiéndole la bolsa de cristales que había recuperado. Phantom aún sostenía el más grande. Ash tomó la bolsa y miró hacia atrás. ¿A qué esperas? Ni siquiera necesitó dar explicaciones. Los demás corrieron inmediatamente hacia adelante y comenzaron a devolver los cristales a sus lugares. Phantom gruñó mientras se incorporaba, aún aferrado al último cristal con una mano, limpiándose la mejilla donde le había dado la patada de Ash. Los miró con puro odio. Devuélvelos. Jack levantó los brazos. Fantasma, ¿no lo ves? Si te llevas los cristales, el templo se hundirá. Phantom escupió lo que parecía sangre al suelo mientras miraba fijamente a Jack. Este templo vaga por los mares, flotando en medio del agua. ¿Cómo podría hundirse? Hundimiento. Hundimiento. Gritó Chatot, volando frenéticamente sobre el agua que subía. Al parecer, Chatot no era tan tonto como Phantom. En ese instante, el techo de cristal que estaba sobre ellos se agrietó y se hizo añicos, y un chorro de agua ensordecedor cayó directamente sobre Phantom. Apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que el torrente lo alcanzara, desequilibrándolo y arrojándolo por el borde hacia el desagüe de abajo, todavía aferrado desesperadamente al cristal. ¡No! Gritó Jack, corriendo hacia la barandilla mientras veía cómo Phantom era arrastrado cada vez más adentro del templo. Al mismo tiempo, Chatot fue golpeado por otra oleada de agua, y sus alas se volvieron demasiado pesadas para volar. Comenzó a caer, pero Pikachu lanzó una electrotela descargada, atrapando al pájaro antes de que tocara el agua y tirando de él hacia atrás, donde Bee lo atrapó suavemente con la boca. Para entonces, el grupo ya había terminado de colocar los cristales recuperados en la corona, pero el agua seguía subiendo. El templo continuaba derrumbándose. No funciona. Sin la última pieza, el templo se va a hundir. Gritó Lisbeth. Jack apretó los dientes y volvió a mirar a todos. Ustedes vayan al submarino y salgan de aquí. Yo iré tras Phantom. Espera, eso es demasiado peligroso. Dijo Max. Tiene razón. El templo se está derrumbando, podrías morir, asintió Brock. No se preocupen por mí. Al fin y al cabo, soy un ranger. Mi misión era asegurarme de que Manapi regresara al templo sano y salvo. No puedo hacerlo si no hay un templo al que regresar, dijo Jack mientras saltaba a la barandilla. Miró a todos, luego a Ash. Así que voy a cumplir con mi deber. Dicho esto, saltó con una voltereta hacia atrás, chapoteando en el agua. Al hacerlo, sacó un respirador, se lo puso en la boca y siguió el desagüe en busca de Phantom. Ash bajó la mirada y frunció el ceño. Ya sabía lo que iba a hacer. Se volvió hacia los demás y dijo: Vamos, ya lo oyeron. Vayan al submarino, vámonos. Mientras hablaba, agarró a Bee, liberó a Chatot de la electrored y lanzó suavemente al pájaro hacia Lisbeth. Empezaron a correr mientras el templo se derrumbaba a su alrededor. El agua les llegaba hasta las rodillas mientras avanzaban por los pasillos inundados. Manapi se aferraba con fuerza a los brazos de Mai. Max estuvo a punto de resbalar, pero Brock lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia adelante sin detenerse. Lisbeth gritó por encima del rugido del agua que corría. Por aquí. La escotilla del submarino seguía abierta, balanceándose ligeramente dentro de la cámara de aire mientras el agua salía a chorros por las grietas que se ensanchaban en la parte superior. Adentro. Vamos. Ladró Ash, quedándose deliberadamente en la parte trasera. Al llegar al submarino, Lisbeth entró rápidamente y enseguida se sentó en el asiento del piloto. Brock hizo entrar a Max, y Mai subió después, sin dejar de sujetar a Manapi para protegerlo. Date prisa. La voz de Kyle se escuchó débilmente entrecortada por la radio conectada a la nave que estaba arriba, la integridad estructural está disminuyendo. Pikachu dudó en la entrada mientras Ash le colocaba el sombrero y la mochila.
Estoy justo detrás de ti, dijo Ash, guiñándole un ojo a Pikachu. Pikachu entendió ese guiño demasiado bien. Bajó las orejas, pero asintió y corrió adentro. Antes de que nadie pudiera asimilar del todo lo que estaba sucediendo, Ash agarró el borde de la escotilla y la cerró de golpe. ¡Ash! La voz de Mai se cortó por la sorpresa. Desde dentro, varias manos se dirigieron inmediatamente a la rueda para reabrirla, pero Ash silbó con fuerza para llamar a B. B saltó y lanzó un rayo de hielo alrededor de la puerta, evitando cuidadosamente la manija. El hielo sellaba la escotilla con tal espesor que no podían abrirla. Si alguien la golpeaba con suficiente fuerza, por ejemplo con una piedra, podría romperla, pero por ahora estaban atrapados dentro. ¿Qué estás haciendo?, gritó Max, golpeando el metal. Entonces se oyó la voz de Mai, más baja. Ash, no hagas esto. A través de la ventana reforzada, la silueta de Ash se mecía entre las aguas que subían. Volvió a sonreír y los saludó militarmente. Sal de aquí. Estaré bien, ¿de acuerdo? Pikachu golpeó con ambas patas el interior de la escotilla, Pika y Ash. Brock golpeó el hielo con el puño, no vuelvas a hacer ninguna tontería. Ya te alcanzaré. Respondió Ash. Siempre lo hago, ¿verdad? Además, este templo es tan bonito que creo que daré un paseo. El agua ya le llegaba a la cintura a Ash. Dentro del submarino, los puños golpeaban impotentes la escotilla congelada. Ash, para. La voz de Mai se quebró. Manapi lloraba en sus brazos, con sus manitos apretadas contra el cristal. Por favor. Ábrelo. Gritó Max, todavía cabemos. En el momento en que Brock escuchó a Ash decir la palabra caminar, supo lo que estaba a punto de suceder. Ash, suspiró, no te mueras. Ash solo sonrió. Detrás de él, otra sección del techo se partió con un crujido seco. El agua cayó con fuerza, inundando la cámara aún más rápido. Ash. Gritó Lizbeth desde el asiento del piloto. No puedes quedarte. La presión está aumentando. Ash se acercó a la ventana para que pudieran verlo con claridad y apoyó suavemente una mano sobre el cristal. Lo sé. Se giró ligeramente y miró hacia arriba. En el rincón más alejado de la cámara, medio sumergida y aún parpadeando en rojo en medio del caos, la lente de una cámara impermeable giró hacia él. Ash ladeó la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Oye, Shep dijo con naturalidad, ¿sigues mirando? Si es así, tráelos. Estarán a salvo ahí arriba. Un instante después, el cable conectado al submarino se tensó y comenzaron a ser arrastrados hacia arriba incluso sin que Lizbeth tocara los controles. Ash. Gritó Mai por última vez, golpeando con los puños el cristal mientras su figura desaparecía en las oscuras aguas de abajo. Mientras el submarino ascendía, Ash suspiró y miró a B, transformando su anillo en su forma de piedra de agua. ¿Estás listo para esto, amigo? B sonrió emocionada, saltó y tocó el anillo de Ash. Este comenzó a brillar, transformándose en Vaporeon. Ash sonrió y metió la mano en el bolsillo, sacando dos objetos. Un respirador y la escama de dragón. La escama brillaba tenuemente. Tenía la sensación de que el objeto que había encontrado en Oen estaba relacionado con el templo del mar, sobre todo después de la sugerencia de Drake, y esto prácticamente lo confirmaba. Él sonrió. Ya era hora de dejar que Orsea se divirtiera un poco. Ash arrojó la escama al agua con un chapoteo, donde Orsea lo esperaba. El Pokémon la atrapó con la boca antes de nadar para prepararse. Ash se colocó el respirador y se agarró a B mientras se sumergían más profundamente en el templo que se hundía. Phantom llegó a un lado del templo, donde la inundación no era tan grave. Tosió, expulsando el agua de sus pulmones, y se limpió la boca mientras miraba a su alrededor. Grunó. Parece que escapar es la única opción, aún así, él tenía el cristal más grande. Siempre podía enviar su submarino de vuelta más tarde por el resto. Hablando de eso, cogió su radio. Acerca el submarino, ordenó mientras caminaba hacia donde lo había escondido. Casi de inmediato, la voz de Galen se escuchó entrecortada. Capitán, hay problemas. ¿Qué? Espetó Phantom, mirando fijamente la radio como si estuviera viva. Los Pokémon de tipo agua del templo lo están rodeando, no podemos acercarnos. Respondió Galen con voz de pánico. En el exterior, innumerables Pokémon de tipo agua se habían reunido, trabajando juntos para mantener intacto el templo del mar. Orsea y Febas ya habían corrido la voz de que el enorme submarino era el responsable.
Ahora rodeaban la nave de Phantom, bloqueando cualquier intento de acceso. Phantom entrecerró los ojos. ¿Entonces a qué esperas? Deshazte de ellos, ordenó, sin dar lugar a réplica. Cortó la transmisión antes de que Galen pudiera responder. Localizó rápidamente su submarino. Decir que estaba oculto sería quedarse corto. Simplemente se encontraba encajado entre varios pilares en una cámara lateral. Ahora que el templo se hundía, había comenzado a flotar de nuevo, aunque a Phantom apenas le importaba. Al acercarse, escuchó una voz familiar. «Alto ahí mismo, fantasma». Phantom casi golpeó la pared de la frustración. Al darse la vuelta, vio a Jack, y parecía que Jack había imitado a Ash. De camino, había reunido a varios Pokémon de tipo agua cercanos con su estilizador. Antes de que Phantom pudiera reaccionar, todos dispararon chorros de agua a la vez. La fuerza combinada de casi 20 Pokémon de tipo agua lo superó incluso a él, arrebatándole el cristal de las manos y estrellándolo contra la pared. Phantom tosió, ahogándose con agua. Jack se lanzó hacia adelante, impulsándose contra la pared y agarrando el cristal justo antes de que la corriente lo arrastrara hacia otro desagüe. Lo apretó con fuerza contra su pecho y se giró hacia Phantom. Se acabó, dijo Jack, respirando con dificultad a través de su respirador mientras sacaba un par de esposas. Phantom gruñó, resistiendo la andanada. Su traje mecánico gimió mientras forzaba un brazo hacia adelante, clavando los dedos en la piedra para anclarse. ¿Crees que esto me detiene? Ladró. Lo encontré. Lo abrí. Es mío. Así no funcionan las cosas, respondió Jack. Con un rugido, Phantom golpeó el suelo con el puño. La onda expansiva dispersó a varios Pokémon de tipo agua más pequeños el tiempo suficiente para que él se impulsara hacia adelante, disparando los propulsores de su traje bajo el agua en una explosión de burbujas. Atacó a Jack en medio del agua. El cristal se le escapó de las manos y empezó a flotar hacia un desagüe, pero antes de que pudiera hundirse más, una mancha borrosa pasó a toda velocidad y se lo arrebató. Para entonces, la habitación se había inundado tanto que ambos comenzaban a flotar. Mientras luchaban, Phantom tenía la ventaja gracias a su traje robótico, pero Jack no luchaba solo. Pokémon de tipo aguas movían rápidamente a su alrededor, atacando a Phantom desde todas direcciones para proteger a Jack. Y Phantom tenía otro problema. No llevaba un respirador. El nivel del agua había subido tanto que ya no podía respirar profundamente cada vez que luchaba por salir a la superficie en busca de aire. Durante la pelea, Jack finalmente se dio cuenta de que el cristal había desaparecido. Mirando a su alrededor, vio un Vaporeon que lo sostenía cuidadosamente en su boca antes de alejarse nadando. Jack no estaba seguro de muchas cosas, pero algo en su interior le decía que debía confiar en Vaporeon. Así que se centró por completo en detener a Phantom. Volver al principio, el submarino fue remolcado de vuelta al barco, y en el instante en que quedó encajado en su sitio, Kyle se abalanzó hacia adelante, agarrando un extintor cercano. Corrió hacia la escotilla y la estrelló contra el hielo, destrozándola. El sello congelado se rompió. La escotilla se abrió de golpe, el agua de mar se desparramó por la cubierta y todos los que estaban dentro salieron tambaleándose al mismo tiempo. ¡Ash!, gritó Mai, pasando rápidamente junto a todos y corriendo hasta el borde del barco para mirar hacia abajo. No había nadie allí. Pikachu corrió hacia la barandilla que estaba a su lado y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Pica, pica, el agua se agitaba violentamente en las profundidades, con corrientes que ascendían en espiral mientras fragmentos de piedra antigua flotaban hacia la superficie. Las luces del templo parpadeaban débilmente en el abismo como una estrella moribunda. Kyle se agarró a la barandilla que tenían al lado. Las lecturas de presión ahí abajo se están disparando, esa estructura se está derrumbando rápidamente. Max tragó saliva con dificultad. Él dijo que nos alcanzaría. Brock no respondió de inmediato. Simplemente se cruzó de brazos, mirando al océano con una expresión de comprensión. Lo hará, dijo finalmente Brock. Lamento tener que hacer esto, pero tenemos más problemas. Gritó Meredith desde su puesto mientras dirigía el radar hacia ellos, revelando múltiples puntos y una señal enorme. Alguien se acerca. Probablemente sea el resto de la tripulación de Phantom, murmuró Brock, conociendo a Ash, seguramente nos envió aquí para ayudar a lidiar con ellos. ¿Pero qué se supone que debemos hacer?
Ash es el que... Mai comenzó a hablar, solo para ser interrumpida cuando Manapi levantó sus pequeños brazos y le dio un golpecito en la mejilla. Mana. Gritó Manapi mientras las antenas de su cabeza comenzaban a brillar. Luego se escapó de los brazos de Mai y saltó de nuevo al agua. Manapi. Mai corrió hacia la barandilla. Momentos después, Manapi emergió de nuevo, y junto a él había un Wailord, luego otro, y otro más. Pronto, un pequeño ejército de Wailord y Wailmer rodeó la nave. Manapi miró a Mai con una expresión que parecía decir, confía en mí. Mai abrió la boca y luego la cerró. Se secó una lágrima y asintió. De acuerdo. Entonces se dio cuenta de que ella también podía ayudar. Extendió la mano hacia una de sus Pokéballs, apretándola contra sí mientras susurraba. Por favor, ayúdenos. Solo, ayúdenlo, ella lanzó la pelota. Su Wailmer emergió con un chapoteo. Brock y Max respiraron hondo instintivamente, esperando que Wailmer atacara a Mai con agua como de costumbre, pero esta vez no lo hizo. En cambio, la miró con calma antes de volverse hacia Manapi y los Pokémon reunidos. Todos juntos, el grupo se zambulló bajo las olas. Lizbeth se colocó junto a Mai en la barandilla y le preguntó, ¿crees que con eso basta? Mai se secó los ojos de nuevo y asintió. Confío en Manapi. Volvió a mirar hacia abajo, hacia donde el templo se hundía, y se mordió el labio. Antes de que nadie más pudiera hablar, la voz de Shep interrumpió las comunicaciones. Bueno, no nos quedemos sentados sin hacer nada. Hagamos nuestra parte también. Dijo, golpeándose el brazo con la palma de la mano. ¿Quién está conmigo? Todos intercambiaron miradas y luego asintieron. Corrieron a sus puestos. Si Ash y Jack estaban luchando bajo el agua, y Manapi y el océano mismo estaban resistiendo, no había razón para que se quedaran de brazos cruzados. De vuelta al agua, Jack y Phantom se estrellaron contra un arco que se derrumbaba, aún unidos, girando sin control mientras los propulsores mecánicos de Phantom fallaban, lanzándolos por todo el templo como pelotas de ping-pong. Atravesaron otra pared, entrando brevemente en una pequeña bolsa de aire que permitió a Phantom tomar una bocanada de aire desesperada. Solo entonces vieron a Vaporeon sosteniendo el cristal. Y junto a él estaba Ash. Tú. Gruñó Phantom, mientras burbujas escapaban de su boca. Tú otra vez. Gritó, sus palabras distorsionadas por el agua. Apartó a Jack de un empujón y disparó sus propulsores directamente hacia Ash. Gran error. 3 Sharpedo interceptaron inmediatamente a Phantom, lanzándolo de lado, mientras que un par de Wailmer desataron enormes ráfagas de presión de agua que lo hicieron dar vueltas y vueltas. Jack se recompuso y miró hacia Ash. Ash simplemente le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Jack negó con la cabeza con impotencia. Ash señaló a Phantom y luego miró a Bee. Bee lo entendió de inmediato y corrió a través del agua hacia Phantom. Mientras Phantom giraba para recuperarse, Bee ya estaba frente a él. Abrió la boca y clavó sus colmillos en el pecho de Phantom, justo donde se encontraba la batería principal del robot. Mientras sus dientes se clavaban, Bee usó una liofilización rápida, congelando instantáneamente el mecanismo. Antes de que Phantom pudiera reaccionar, Bee arrancó la batería y la aplastó entre sus colmillos. Sin la batería que alimentaba su traje, Phantom no podía hacer nada. No podía moverse, ni nadar, ni defenderse. Sin energía, el exoesqueleto simplemente no respondía, dejándolo paralizado. Jack nadó hasta allí. Como guardabosques, no iba a dejar morir a Phantom, pero aún así le puso esposas en las muñecas antes de colocarle un respirador de repuesto en la boca para que no se ahogara. Jack miró a Ash y le hizo un gesto indicándole que debían marcharse. Pero Ash nadó más cerca y señaló a Jack, luego hacia arriba. Después, se señaló a sí mismo con el pulgar, luego hacia Bee y el cristal, antes de finalmente hacer un gesto hacia el templo. Jack no necesitaba palabras para entender. Ash iba a regresar para restaurar el cristal. En circunstancias normales, Jack habría protestado, pero bajo el agua, ninguno de los dos podía hablar. Antes de que Jack pudiera indicarle que se detuviera, Ash se agarró a la espalda de Bee, y Bee se lanzó hacia adelante, llevándolos más adentro del templo. Jack bajó las manos mientras maldecía en silencio. Mirando a su alrededor, señaló a uno de los Sharpedo y luego a sí mismo, indicándole que se quedara con él. Hizo un gesto a los Pokémon restantes para que siguieran a Ash y lo ayudaran. Los Pokémon lo entendieron de inmediato y se dispersaron, dejando atrás a un Sharpedo.
Jack se agarró a su aleta mientras arrastraba a Phantom con el otro brazo, y juntos nadaron hacia arriba. Mientras ascendían, Jack notó que todos los Pokémon de tipo agua se movían en una misma dirección. Las profundidades eran demasiado oscuras para ver con claridad, pero cuando finalmente emergió a la superficie, se arrancó el respirador de la boca y jadeó en busca de aire fresco. Vio el barco y el submarino de Phantom emergiendo del agua cerca de allí. «Oh, tienes que estar bromeando», murmuró Jack. Todos a bordo del barco lo notaron. Brock se apresuró a subir a bordo, ayudando a Jack a abordar también a Phantom. Por suerte, Phantom ya sufría de enfermedad por descompresión y no estaba en condiciones de hablar. «¿Dónde está Ash?», preguntó Mai, corriendo hacia Jack. Jack se limpió la boca, recuperando el aliento. «Sigue ahí abajo. Tiene el último cristal, va a intentar devolverlo y salvar el templo». «¿Pero qué pasa si no funciona?», preguntó Lizbeth con ansiedad. «No digas eso, ni siquiera lo pronuncies», espetó Max. «Lo único que podemos hacer ahora es tener esperanza», dijo Brock, señalando hacia el submarino que se aproximaba, y asegurarnos de que no lleguen al templo. «Entonces comprémoslo siempre que podamos», dijo Shek con una sonrisa burlona, «si los Pokémon no pueden detenerlos, haremos algo nosotros mismos». Mientras tanto, bajo el agua Ash nadaba por el templo, o mejor dicho, Bea lo arrastraba mientras él se aferraba con fuerza al cristal. Las cámaras estaban ahora casi completamente inundadas. Y, sinceramente, por muy genial que suene adquirir poderes marinos legendarios, Ash no tenía muchas ganas de morir hoy. Así que esta vez no habrá poses heroicas. Cuando llegaron a la cámara de la corona, Ash no perdió el tiempo. Nadó hasta la superficie, levantó el cristal y lo volvió a colocar en su sitio. Por un momento, no pasó nada. Entonces los cristales comenzaron a brillar, la piedra les siguió, y luego surgieron haces de luz brillante que se extendieron por la cámara, envolviendo la habitación y el templo mismo. Capítulo 528. El templo del mar, 6 alrededor del agua, Manapi agitaba sus antenas, que brillaban intensamente, apuntando todas hacia el submarino. Los Pokémon de tipo agua se movieron al unísono, rodeando a Wailord. Este giró su enorme cuerpo para interponerse entre el templo y la nave de Phantom que se aproximaba. Decenas de Wailmer emergieron a la superficie del agua junto a Wailord. Debajo de ellos, una multitud de otros Pokémon de tipo agua más pequeños comenzaron a congregarse. Orsea, Seadra, Chinchou, Corsola e incluso Sharpedo, moviéndose en formaciones defensivas compactas. El agua misma parecía moverse, girando cada vez más rápido alrededor del templo que se hundía. Manapi dejó escapar otro grito. «Manaya». Sus antenas brillaron con mayor intensidad, y entonces el océano a su alrededor comenzó a arremolinarse formando un torbellino. Una fuerte corriente golpeó al submarino de costado y lo desvió de su rumbo. En el interior, sonaron las alarmas y saltaron chispas de los controles. «¿Qué está pasando?», gritó Galen por el comunicador. En el exterior, Wailord avanzaba, sus enormes cuerpos empujando olas de agua que obligaban al submarino a retroceder, metro a metro. «Nos están apartando», gritó otro miembro de la tripulación. «Pues haz algo al respecto», gritó Galen mientras el submarino volvía a temblar. Sharpedo se deslizaba a través de la corriente giratoria como torpedos vivientes, golpeando el casco una y otra vez, comenzando a dejar marcas en el metal. «Propulsores al máximo», ordenó Galen, «manténganos firmes». Cuando el submarino comenzó a empujar el agua hacia atrás, el Wailord y el Wailmer se pusieron en formación. El Wailord extendió sus colas y el Wailmer se subió antes de que el Wailord comenzara a lanzarlos fuera del agua, haciéndolos caer sobre el submarino de Phantom. Uno a uno, Wailord lanzó a Wailmer, y estos comenzaron a caer como balas de cañón, estrellándose contra el submarino una y otra vez, mientras que abajo, otros Pokémon de tipo agua embestían contra la parte inferior. En el interior, las luces de advertencia iluminaban la sala de control con un rojo intermitente mientras el metal chirriaba bajo una presión que la embarcación nunca había sido diseñada para soportar. «La integridad del casco está disminuyendo», gritó un tripulante, «estamos perdiendo la estabilización». Otro Wailmer se estrelló desde arriba, y el impacto lanzó a todos hacia un lado. Las consolas chisporrotearon violentamente mientras el agua de mar comenzaba a filtrarse a través de finas grietas en las paredes. Galen se agarró a la barandilla más cercana para no caerse. «Devuelvan el fuego. Háganlos huir».
Pero mientras gritaba afuera, el Wailmer de Mai se subió a uno de los Wailord y miró al cielo. El Wailord lo lanzó alto en el aire. Mientras ascendía, miró hacia abajo y vio la nave, y vio a Mai observándolo. Los ojos de Wailmer brillaron mientras giraba cada vez más alto. En ese mismo instante, Ash volvió a colocar el cristal en la corona, y del agua surgió una luz que se elevó hacia el cielo. La luz giraba alrededor de Wailmer mientras intentaba imitar uno de los bailes que había visto enseñar a Mai al resto de sus Pokémon. Sabía que era demasiado grande y que nunca podría ser una estrella, pero eso no significaba que nunca hubiera soñado con ello. Para ser honesto, la razón por la que Wailmer le disparó a Mai con agua ese día en Dewford fue porque quería bailar tal como lo había visto hacer a Mai. Y entonces, mientras giraba en un arco, descendiendo en espiral, comenzó a brillar y a crecer, cada vez más, hasta convertirse en un Wailord. Al caer, golpeó el submarino como un martillo, con tal fuerza que ambos volvieron a sumergirse y provocaron un enorme chapoteo. Y desde el barco, Mai, por supuesto, lo observó todo con los ojos brillantes, al igual que todos los demás. Fue realmente hermoso. De vuelta en el agua, cuando el submarino se hundió, la tripulación estuvo a punto de caerse. Ahora que estaban sumergidos, los Pokémon de tipo agua podían atacar con mayor eficacia y comenzaron a embestir al submarino desde todos los ángulos, mientras la luz dorada danzaba a su alrededor. Dentro, Galen se cayó, pero se incorporó y se arrastró hasta los controles. Eso es, activando los altavoces. Golpeó la consola con el puño. En el exterior, dos paneles del submarino se abrieron y dejaron al descubierto un altavoz. Acto seguido, comenzó a emitir una fuerte onda sonora que se propagó por el agua. Los Pokémon de tipo agua, en cuanto lo oyeron, empezaron a confundirse y a chocar entre sí con dolor. Manapi gritó angustiado. ¡Manaa! Sus antenas parpadeaban de forma irregular, y el remolino se debilitaba a medida que el ataque sónico perturbaba la coordinación de todos los Pokémon cercanos. Dentro del submarino, Galen reía sin aliento mientras se apoyaba en la consola para mantener el equilibrio. Eso es. Veamos qué tan valientes son ahora. Gritó, mantengan la producción. Pero faltaba un Pokémon. Lejos del caos, más allá de los pilares derrumbados del Templo del Mar, una pequeña figura flotaba tras un pilar. Era el Orsea de Ash, que sostenía en su cola la escama que Ash le había dado. Los ojos de Orsea se entrecerraron mientras apuntaba. Esta era su especialidad, aquello en lo que Ash lo había entrenado específicamente, y ahora era su turno. A su alrededor, el templo que tenía detrás comenzó a elevarse, la piedra cubriéndose de luz mientras ascendía hacia la superficie. Pero Orsea no se movió ni un centímetro. Simplemente se concentró en su disparo. Orsea inhaló. Una luz rodeó su cuerpo mientras crecía y se alargaba, transformándose en un Seadra. Pero inmediatamente volvió a brillar, porque, recordemos, tenía la escama de dragón en la cola, y tanto él como la escama comenzaron a resplandecer intensamente. Creció, su aleta dorsal se alargó y su cañón bucal se alargó hasta convertirse finalmente en un Kingdra. Con el poder adicional, se alineó y luego disparó el disparo de francotirador. La bala de agua salió disparada en línea recta a través de la turbulencia, los escombros y los otros Pokémon tan rápido que nadie pudo seguirle la pista, y se dirigió directamente hacia los altavoces. Dentro del submarino, un tripulante apenas tuvo tiempo de levantar la vista. ¿Qué fue eso? ¡Crack! Ambos altavoces explotaron simultáneamente y la onda sonora se extinguió al instante. Entonces el Pokémon de tipo agua se recuperó, y las antenas de Manapi brillaron con más intensidad, Manaa. El remolino volvió a la vida con más fuerza, una luz dorada del templo que se alzaba giraba en espiral a través del agua mientras cada Pokémon se lanzaba hacia adelante de nuevo. Dentro del submarino, las alarmas sonaban con fuerza. Altavoces S destruidos. Gritó un miembro de la tripulación. Entonces traigan el cañón. Ladró Galen. Enseguida. Exclamó el miembro de la tripulación mientras agarraba los controles. De un lado, una ametralladora con cámara se extendió hacia afuera y comenzó a apuntar. Pero antes de que pudiera ver nada, la Feebas de Ash nadó rápidamente por el agua y bloqueó la cámara con su cuerpo, forcejeando contra ella e intentando romperla para que no pudiera golpear a nadie. Feebas abrió la boca mientras comenzaba a cargar un rayo azul claro. El tripulante que manejaba la cámara lo reconoció como un rayo de hielo, así que giró el arma y golpeó a Feebas con el cañón.
Feebas salió disparada hacia atrás, pero al menos dejó hielo en la cámara para que no pudieran apuntar a nadie. Al ver lo valiente que había sido Feebas, protegiendo a todos de esa manera, todos los Pokémon de tipo agua se detuvieron y observaron qué era lo que había herido a su pequeña amiga pez. Mientras tanto, Feebas perdió el control hasta que Manapi nadó hasta alcanzarla y la atrapó, casi cayendo también hacia atrás, pero Manapi logró estabilizarlas a ambas. Feebas abrió los ojos débilmente y miró a Manapi, dejando escapar una risa impotente mientras contemplaba al mismísimo príncipe del mar. Supongo que esto es todo lo que puedo hacer, al final todos te aman, siempre estoy en el camino, dijo Feebas diegéticamente. Mamá. No, eso no es cierto, mira, Manapi señaló con sus manitas. Mientras Feebas inclinaba la cabeza, vio al Pokémon atacar el arma que la había herido, arrancándola, mientras otros se unían para protegerla a ella y a Manapi en particular. Los ojos de Feebas brillaban mientras observaba a todos. Como Feebas, toda su vida había consistido en ser maltratada, acosada y simplemente intentar sobrevivir en un mundo que parecía decirle que era inútil. Eso fue hasta el día en que vio a cierto humano de ojos rojos lanzando Pokéblocks al agua. Era Ash, y de entre todos los Pokémon que había allí, él la atrapó. Se esforzó mucho por hacerse fuerte, pero, una vez más, Feebas era patético en todos los sentidos, o al menos eso creía ella. No podía hacerse fuerte ni ser bonita. Parecía que no podía hacer nada, sobre todo en comparación con todos los demás Pokémon que rodeaban a Ash. Pero cuando Feebas sintió ganas de rendirse, Ash se sentó con ella una noche, miraron la luna juntos y le dijo: las imperfecciones son belleza, así que encuentra tu manera y sé hermosa a tu manera. Y ahora sabía qué tipo de belleza deseaba, la que pudiera proteger a todos. Al pensar en ello, por una vez no se sintió inútil. Y comenzó a brillar, no de una forma metafórica, como una sonrisa. No, literalmente empezó a brillar. Detrás de ella y de Manapi, el templo finalmente se reconstruyó y emergió del agua. Ahora se alzaba sobre la superficie en todo su esplendor. De vuelta en el agua, Feebas nadó hacia arriba. Su cuerpo se alargó y sus escamas brillaron con un hermoso patrón mientras se transformaba finalmente en una Milotic. Sobre el agua, lo único que vio el grupo fue el templo emergiendo del mar, y luego a Milotic apareciendo con él, con sus escamas brillando contra la luz dorada que emanaba del templo. Para ser sinceros, Jack, Brock y Kyle estaban a punto de saltar al agua y entrar ellos mismos al submarino para encargarse de la situación, pero parecía que no tendrían que hacerlo. Milotic entrecerró los ojos al mirar el submarino y lanzó un grito agudo al cielo. Los ojos de Manapi se abrieron de par en par, luego sonrió y asintió. Entonces Milotic, Manapi y todos los Pokémon de tipo agua de la zona apuntaron directamente al submarino y dispararon una pistola de agua en un solo punto, lo que, cuando muchos Pokémon impactan en el mismo lugar, convierte el pistola de agua en un potente chorro de agua a alta presión. Y por si no lo sabías, esos proyectiles pueden cortar metal. Así que, con todos los Pokémon combinados, dispararon y, de hecho, partieron el submarino por la mitad. En medio del caos, todos los piratas cayeron al agua, incluido Galen. Pero Manapi dio una orden, y el señor de los murciélagos nadó hacia la superficie, atrapándolos uno por uno con la boca antes de emerger. Manapi los condujo hasta la nave, donde se puso los brazos en la cintura, con aire orgulloso y esperando claramente los elogios de todos. Miró a Jack. No entendía mucho, pero sí comprendía que esos tipos eran malos y que Jack se encargaba de ellos. Así que Manapi los había reunido para él. Jack parpadeó varias veces y volvió a mirar a Brock, señalando la situación como si le preguntara si aquello era real. Brock simplemente se encogió de hombros. Bueno, supongo que me encargo yo a partir de ahora, dijo Jack mientras miraba a Kyle y Brock, haciéndoles señas para que le ayudaran a subir a los piratas al barco. Mientras Jack, Kyle y Brock trabajaban en eso, Mai se acercó al borde y miró a Manapi. ¿Lo lograste, dijo, con la voz teñida de tristeza, pero contenta. Parecía que Manapi realmente podía ser un buen príncipe del mar. Después de todo, había conseguido que todos esos Pokémon trabajaran juntos. Manapi saltó del agua y cayó en los brazos de Mai. Cuando Mai lo atrapó, Manapi la abrazó y se acurrucó contra ella. Mana. Lo sé, dijo Mai, devolviéndole el abrazo a Manapi. Luego, miró a su alrededor antes de volverse hacia el templo del mar, ahora completamente sobre el agua. Todos podían ver el templo en todo su esplendor.
Todas las piezas estaban en su lugar y ya no parecía que fuera a derrumbarse en cualquier momento. Los Pokémon de tipo agua nadaban a su alrededor con entusiasmo. Todo ha vuelto a la normalidad, dijo Elizabeth, con expresión de asombro. Pero faltaba algo. ¿Dónde está Ashi?, preguntó Max. No lo sé, dijo Mai en voz baja. No puede, Max negó con la cabeza, tiene que estar bien. Lo prometió, ¿verdad?, susurró Mai, tratando de consolarse mientras abrazaba a Manapi con fuerza. Él nunca rompe sus promesas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pikachu saltó al alféizar de la barandilla, sujetando el sombrero de Ash, y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, y una burbuja rompió la superficie. Luego otro. Brock entrecerró los ojos como si supiera lo que se avecinaba. Espera, una columna de agua se elevó repentinamente como una fuente. Entre el rocío surgió una figura familiar montada sobre el lomo de un Milotic con expresión muy engreída. Ash estaba allí, empapado de pies a cabeza, con una mano en la cresta de Milotic como si estuviera surfeando y la otra levantada con naturalidad, mientras B, de nuevo en su forma de EV, se aferraba a su espalda. «Hombre, ¿empezaron la celebración sin mí?», exclamó. Hubo un segundo entero de silencio atónito. Max se quedó boquiabierto. Ash. Los ojos de Mai se abrieron de par en par. «Tú». Milotic se dirigió con gracia hacia el barco, bajando a Ash lo suficiente para que pudiera agarrarse a la barandilla. Saltó sobre ella con suavidad, aterrizando en la cubierta antes de estirarse y decir: «No fue una mala inmersión». Pikachu saltó sobre su pecho, golpeándolo con el sombrero. «Pica pica». «Ay. Oye. Salvé el templo, ¿no?». Ash se rió, sosteniéndolo en brazos. Mai se acercó con lágrimas aún en los ojos y le dio un ligero golpe en el hombro. «Idiota. Pensábamos que eras». Ash la miró con inocencia. «¿Qué? ¿Yo? No, no se van a librar de mí tan fácilmente». Detrás de él, Milotic emergió elegantemente del agua, y la luz del sol iluminó sus escamas brillantes. El Pokémon de tipo agua rodeó con orgullo el templo del mar restaurado. Ash miró a Milotic y sonrió. «Además, no fui yo quien decidió presumir más, ¿eh?». Milotic lanzó un grito suave y seguro. Pero entonces Ash se volvió hacia ellos. Inclinó ligeramente la cabeza, con el agua aún goteando de su flequillo, y miró a Mai con los ojos entrecerrados de forma exagerada. «Espera un segundo», dijo lentamente, inclinándose más cerca. «¿Son lágrimas lo que veo?». Mai apartó la cabeza inmediatamente. «No». «Oh», sonrió Ash, poniéndose delante de ella para mirarle la cara, «así que estabas preocupada por mí». «No es cierto», exclamó, con el rostro enrojecido. «Desapareciste dentro de un antiguo templo que se derrumbaba bajo el océano. Cualquiera se habría preocupado». «Así que es un sí», dijo Ash con aire de suficiencia. Mai resopló, abrazando a Manapi con más fuerza. «Cállate, eres tan molesto». Ash se recostó despreocupadamente contra la barandilla. «Quiero decir, lo prometí, ¿no? Y nunca rompo mis promesas». Le dedicó una sonrisa más suave. «Aún así, lloras por mí. Me halaga un poco». Se cubrió la cara como una colegiala dramática y sonrojada. «No estaba llorando», insistió Mai, visiblemente nerviosa. «Claro que no», dijo Ash con una sonrisa burlona que asomaba entre sus dedos. «No lo era». «Ajá». Max dio un paso al frente de repente, señalando a Ash. «Eres un idiota, gran BR». Toda la cubierta quedó en silencio. Max se quedó congelado. Ash parpadeó, y luego una sonrisa comenzó a crecer lentamente en su rostro. «¿Grande qué?», preguntó Ash lentamente. El rostro de Max se puso rojo brillante. «Yo no dije nada». «Definitivamente empezaste a decir algo», intervino Elizabeth, tapándose la boca con la mano, tratando de no reírse de la situación. Ash se cruzó de brazos dramáticamente. «Espera, Max. ¿Me ves como una figura de hermano?». «SHHH. No», exclamó Max, agitando las manos frenéticamente. «Si acaso, te veo como una molestia. Porque me molestas muchísimo». La forma en que lo dijo, mitad a la defensiva, mitad avergonzado, solo empeoró las cosas. Ash lo miró fijamente por un segundo. Luego soltó una carcajada. «Jaja. ¿Una figura de hermano? Eso es lo mejor que se te ocurrió». Max gimió y se cubrió la cara. «Olvídalo». Ash se acercó y le revolvió el pelo a Max con fuerza. «Oye, si quieres llamarme hermano mayor, desde luego no te lo impediré». «Yo no», protestó Max.
Ahora, dijo Ash, haciendo una pausa para levantar un dedo antes de volver a despeinar la cabeza de Max. ¿Qué tal si me llamas así? Venga, llámame hermano. El rostro de Max se puso completamente rojo. No te voy a llamar así, espetó, con la voz quebrándose a mitad de la frase. Ash se inclinó hasta quedar a su altura, sonriendo como un travieso Meowth. Vamos. Solo una vez. Casi lo dijiste antes. Termina el combo. No hice. Lo hiciste. Yo no lo hice. Lo hiciste totalmente. Max miró a su alrededor desesperadamente buscando refuerzos. Brock se dio la vuelta, silbando, mientras ayudaba a Jack y Kyle a atar a los piratas. Elizabeth estaba disfrutando muchísimo de esto. Mai no ayudaba en absoluto. Intentaba parecer severa, pero le temblaban los hombros. Max no sabía si sentirse emocionado o avergonzado. Sí, lo deseaba, pero no así. Era tan humillante. Aún así, no se contuvo. Cerró los ojos con fuerza y exclamó: «Hermano mayor». Se cubrió la cara con las manos, ocultando su vergüenza, pero en su interior gritaba: «Sí. Victoria. Me han ascendido». Ash le pasó un brazo por los hombros. «Supongo que eso lo hace oficial. Ahora eres mi hermano pequeño. ¿Oyes eso, Mai? Ahora soy su favorito». Muah. El ojo de Mai se contrajo inmediatamente. «Disculpe», dijo lentamente. Ash se sacudió el pelo. «¿Me oíste? Ahora tengo un rango superior al tuyo. Soy el hermano mayor Guay. Tengo prioridad». «No tienes prioridad», espetó Mai. Ash ladeó la cabeza pensativo. «Estoy bastante seguro de que sí». Lo dijo en voz alta. «Eso es legalmente vinculante». «No es jurídicamente vinculante». Max, aún sonrojado, miró entre sus dedos. «Espera, ¿no lo es?» «No», ladró Mai. Ash sonrió con picardía y se apoyó despreocupadamente en Max. «No le hagas caso, hermanito. De ahora en adelante, yo te enseñaré todo lo importante». Max parpadeó. «¿Cosas importantes? Pero creí que ya lo estabas haciendo». Ash movió el dedo dramáticamente. No, mi joven Padawan. Esos eran los conceptos básicos. Ahora empezaré a enseñarte lo avanzado». Ash rodeó con un brazo el hombro de Max y señaló al cielo. «Comencemos, Operación Min y yo». Max asintió muy seriamente. «De acuerdo, ya veo. Entonces tengo más que aprender». Mai le dio un ligero golpe a Ash en el pecho. «Ash, te dije que dejaras de corromper a mi hermano». Mientras tanto, todos los demás en el barco observaban la escena y sonreían. Tenían que admitir que Ash tenía la habilidad de aligerar el ambiente después de haberlos hecho preocuparse a esa manera. Un tiempo después, el grupo Marina aprovechó para visitar por fin el Templo del Mar, algo que siempre habían querido ver, especialmente Elizabeth, ahora que podía pasear sin preocuparse de que el templo estuviera a punto de hundirse. Jack terminó de atar a todos los piratas y a Phantom, y ya había llamado al cuartel general de los Rangers para informarles que la misión con Manapi había concluido. Se reuniría con ellos pronto para entregar a los piratas capturados. Pero en ese momento, todos estaban sentados en el barco, porque el eclipse estaba terminando y el templo del agua volvería a hundirse bajo el mar. Lo que significaba, que era hora de despedirse de Manapi. Mai se quedó de pie al borde del barco, aferrándose a Manapi todo el tiempo que pudo. Sabía que esto iba a suceder, pero eso no significaba que no le doliera. Ash permanecía de pie a su lado, con las manos en los bolsillos, observándola en silencio. Max tragó saliva. «¿Así que esto es todo?» El agua alrededor del templo comenzó a descender, y la enorme estructura bajaba lentamente, majestuosamente, como si se inclinara antes de desaparecer. La luz se refractaba en sus pilares mientras se hundía poco a poco. Manapi se apartó suavemente de los brazos de Mai y se quedó suspendido frente a ella. Mai esbozó una sonrisa forzada. «Vas a ser un príncipe del mar increíble», dijo en voz baja. «Lo sé». Manapi flotó más cerca y presionó su frente contra la de ella. «Mana». Ash se inclinó y le dio un golpecito juguetón en la cabeza a Manapi. «Lo hiciste bien, ¿sabes? Protegiste a todos. Y vas a seguir protegiendo a todos tus amigos, ¿verdad?» Manapi ladeó la cabeza y asintió. Lentamente, se apartó de Mai y contempló el templo del mar. Pero antes de volver al agua, Manapi los miró. Entonces, de repente, se lanzó hacia adelante y abrazó a Ash por el cuello. Ash parpadeó, sorprendido. «Vaya, oye Maná.
Papá Ash rió entre dientes y le dio una palmadita suave en la cabeza. Sí, sí. Yo también te echaré de menos. Entonces Manapi se giró y abrazó a Mai por última vez, acurrucándose en su hombro. Mana. Mamá Mai lo apretó con fuerza. Sé que algún día nos volveremos a encontrar, susurró, y no te olvides de nosotros. Manapi se apartó, con los ojos brillantes, y asintió feliz, prometiendo recordarlo. Con un último abrazo, Manapi retrocedió y saltó al agua. Luego asomó la cabeza y los saludó una vez más, exclamando: Mana. Adiós. Los amo. Ash no mencionaba que sí entendía cómo Manapi los llamaba, pero por alguna razón Max sentía que había ganado algo. Y con eso, Manapi se deslizó bajo la superficie. El templo del mar lo siguió, descendiendo lentamente hacia el océano. El agua se onduló, y luego volvió a la calma, como si nada hubiera cambiado. Mai, que había intentado mostrarse fuerte y contener las lágrimas, miró al mar con ternura, incluso mientras le temblaban los hombros. Ash le dio un suave codazo en el hombro y le dijo: Hola, Mai. ¿Estás bien? Mai hizo una pausa por un instante, luego se giró y abrazó a Ash. Ash sintió sus cálidas lágrimas empapando su hombro mientras ella le hablaba en voz baja. No del todo, pero lo estaré. Ella se apartó un poco y se secó la mejilla, mirándolo a los ojos. Gracias, por lo que dijiste, y por cumplir tus promesas. Ash esbozó su habitual sonrisa tonta. Oye, si yo no estoy, ¿quién va a estar ahí para molestarte? En cuanto a lo que dijo, Ash sabía perfectamente que Mai lo había oído regañar a Jack por intentar separarla de Manapi, pero no lo mencionó. Jack finalmente se aclaró la garganta. Detrás de él estaban algunos de los Wailord con los que se había hecho amigo gracias a su estilizador de captura, con los piratas y el fantasma atados firmemente a sus espaldas, ya que no podía llevarlos directamente a la camioneta Ranger. Ash, quería decirte, que me equivoqué. Y gracias por hacerme entrar en razón, dijo Jack, frotándose el pecho, aunque hayas tenido que hacerlo para que te escuche. No hay problema, dijo Ash con un guiño, pero puedes agradecérmelo asegurándote de seguir haciendo tu trabajo. Jack se rió y dijo en tono de broma: no prometo nada. Luego miró a Mai y añadió: y Mai, lamento haber pensado que preocuparte por Manapi era un problema. Olvidé que parte de mi deber como guardabosques es proteger también las relaciones entre las personas y los Pokémon. Mai parpadeó y luego le dedicó una pequeña pero sincera sonrisa. Está bien, dijo en voz baja, solo intentabas proteger a Manapi a tu manera. Jack asintió. Me aseguraré de actuar en consecuencia en el resto de mis misiones. Así que gracias. Y si alguna vez necesitas un Ranger, puedes llamarme. Haré todo lo que esté en mi mano. Gracias. Quizás acepte tu propuesta algún día, asintió Ash. Shep se acercó desde su lado del barco. ¿Estás seguro de que quieres ir solo? Podríamos dejarte donde necesites ir. Pero Jack negó con la cabeza. No, ya les he dado suficientes problemas. De ahora en adelante, seguiré mi propio camino. Saltó sobre la barandilla y dio una voltereta hacia atrás, aterrizando sobre uno de los Wailord. Luego los saludó con la mano. Hasta luego a todos. Soy Jack, me despido. Entonces, con la palabra de Jack, el Wailord se dio la vuelta y nadó hacia la lejanía. Ah, por fin, hemos terminado con todo, dijo Kyle, mirando hacia donde Jack había desaparecido. ¿Y ahora qué? Preguntó Elizabeth sentada en la barandilla, mirando a su padre y a su abuelo. Estaba acariciando a Chatop, el perro de Fantón, que había sido abandonado. Ahora, en cierto modo, formaba parte de la familia. En realidad no estoy seguro, dijo Shep, nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Bueno, si me permiten, tengo una sugerencia, dijo Ash con una sonrisa. Le prometí a cierto líder de gimnasio que los traería de vuelta. Y como estoy bastante seguro de que ninguno de ustedes envió ese correo electrónico, ¿qué les parece? ¿Les gustaría ir a Ciudad Celeste? Shep parpadeó y luego soltó una carcajada. Oh, con toda la emoción lo había olvidado por completo. Jaja. Vaya, la verdad es que olvidé que Misty nos pidió que los trajéramos para esa colaboración, dijo Brock, tocándose la barbilla. Bueno, Brock, en tu defensa, fue Misty quien dijo que esta vez solo tardaríamos un día, dijo Ash encogiéndose de hombros. ¿Cómo se atreve a echarnos mala suerte? Murmuró Max. Meredith soltó una risita y levantó la vista. Bueno, no veo por qué no. ¿Qué te parece? Me apunto. Dijo Elizabeth. Lo mismo digo, asintió Kyle.
De acuerdo, aunque podría llevarnos unos días si vamos en barco, dijo Shep, trazando ya el camino en su cabeza. Oh, no se preocupen por eso, dijo Ash mientras sacaba sus Pokéballs y les devolvía a Milotic y Kingdra. Les recomiendo a todos que recuperen a sus Pokémon. Iban a preguntar por qué, pero entonces recordaron que se trataba de Ash. No iban a obtener una respuesta directa. Así que Mai retiró a su Wailord y el grupo Marina devolvió a todos sus Pokémon a su lugar. Ash, ¿estás haciendo lo que creo que estás haciendo?, preguntó Brock, dirigiéndose ya al asiento más cercano y abrochándose el cinturón de seguridad. Ash lo miró lentamente y luego, muy despacio, dijo: sí. Chasqueó los dedos y Abby apareció a su lado. Vale, chicos, agárrense. Las cosas se pueden poner difíciles, dijo Max, agarrándose al objeto atornillado más cercano. Mai añadió, sentándose en la silla más cercana: no te preocupes. Es normal sentirse mal la primera vez. Antes de que la familia pudiera preguntar de qué hablaban, Abby abrió los ojos. La nave entera comenzó a brillar, luego desapareció y se teletransportó hasta Cerulean. En el muelle, era obvio que Ash no iba a meter un barco entero dentro del gimnasio. Puede que le gustara molestar a Misty, pero seguía queriendo a sus amigos, y hacer eso sería pasarse de la raya. Ahora estaban aquí. No importaba que el grupo Marina vomitara por la borda del barco debido al mareo por teletransportación, eso era normal. Ash sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Misty. Fin del capítulo 528.